En la historia de México se han dado casos de personajes altamente deleznables a los cuales los mexicanos vemos con cierto desprecio o incluso llegamos a odiarlos. Entre todos estos, hay uno que sale a relucir por el concepto en el que se detiene, un vil traidor vendepatrias. Seguramente han escuchado el nombre de Santa Anna, junto a una palabra despectiva que denigra su figura y lo pone como el causante del desorden de la desastrosa primera parte del siglo XIX mexicano. Y es que si algo tiene de razón Enrique Krause en su grosería del libro Siglo de Caudillos, es que a partir del Porfiriato surgió este civismo nacional, en el que admiramos a los héroes de la patria mediante ceremonias cívicas, puentes festivos, etc. Y esto generó la creación de un cielo y un infierno mexicano, en donde se encuentran los buenos buenísimos y los malos malísimos, de la historia de México respectivamente. En este podcast haremos un recuento de la vida de Santa Anna y su paso por la historia de México, para concluir y reflexionar si se merece realmente el gafete que lleva puesto desde hace más de 150 años. Hablar de la historia de Santa Anna es hablar de toda la historia de la primera parte del siglo XIX, ya que como bien lo expreso en el título de este podcast, don Antonio fue paladín de todas las causas, estuvo presente de una forma u otra en todos los levantamientos del México independiente, y estuvo presente siempre defendiendo a México en cada intervención extranjera, saliendo como héroe en unas, saliendo como traidor en otras. Antonio de Padua María Severino López de Santa Anna y Pérez de Lebrón, benemérito de la patria, Alteza Serenísima, Gran Maestre de la Nacional y Distinguida Orden de Guadalupe y Caballero y Gran Cruz de la Orden de Carlos III, nacería un 21 de febrero de 1794 en Jalapa, Veracruz, en el seno de una familia acomodada. Su papá era un abogado con un puesto meramente simbólico en el gobierno, pues era criollo. En 1800 se traslada al puerto de Veracruz, en donde su padre había heredado una notaría. Desde pequeño mostró ese interés en seguir la carrera de abogado de su papá, a diferencia de su hermano que ya se encontraba para 1809 en la Ciudad de México estudiando en la universidad, mientras que Antonio ni el bachillerato había concluido. Sintiéndose menospreciado por sus padres, quienes tenían preferencia por su hermano, no solo por sus estudios, sino también por su color de ojos y piel. Su hermano era güero y de ojos claros, mientras que Antonio era moreno y de ojos negros. El 6 de julio de 1810, justo en el año del inicio de la independencia, se enlistó en el Regimiento de Infantería Fijo de Veracruz como caballero cadete, siempre pensando en la fama y gloria que le traerían las batallas. Con solo un año en el ejército, Santa Anna combate a los insurgentes en la campaña de Nuevo Santander bajo el mando de Joaquín Arredondo, comandante militar realista que le enseñaría todo lo necesario para ser un dirigente capaz y feroz de cualquier ejército. En esta batalla recibe su primera herida de guerra, al ser alcanzado por una flecha. Por su valentía mostrada contra los insurrectos, asciende a subteniente. En su tiempo de reposo en Veracruz, debido a esta herida, regresa a su afición por los juegos de apuestas, sobre todo en peleas de gallos, en las cuales era un gran aficionado. En 1815, Antonio empieza a frecuentar las tertulias del gobernador de Veracruz, José Dávila, del que poco a poco iría ganando su confianza, a pesar de que tenía constantes encuentros pasionales con la esposa del gobernador. En 1816, José lo nombra comandante del cuerpo de extramuros de Veracruz, puesto en el que combatiría a los insurgentes en los alrededores del puerto, obteniendo pequeñas victorias. Poco a poco va ascendiendo de puesto y el virrey Apodaca lo nombra capitán, pero lo más importante es que gracias a su increíble oratoria, mediante discursos, se va ganando la admiración y el cariño del pueblo de Veracruz, pues se dice que tenía un gran carisma con las multitudes. No es sino hasta 1821 cuando Iturbide y Guerrero firman el Plan de Iguala y Santa Anna decide, el 26 de abril, abandonar el ejército realista y unirse a la insurgencia. Aquí es cuando podemos empezar a estudiar el comportamiento chaquetero de este personaje, el cual cambia de bando como cambia de calzones. Ojo, digo chaquetero en el más simple de las definiciones, la de un oportunista. No lo digo en el contexto vulgar y popular de la palabra. Iturbide siempre tuvo la admiración de Santa Anna, a quien después de coronarse emperador nombró general brigadier. Sin embargo, Iturbide cometió el error de tratar con desprecio a Santa Anna, quien, resentido de su actitud, fingió estar enfermo para dar esto como pretexto y no perseguir a Guadalupe Victoria,
quien estaba en contra del imperio, y el 6 de diciembre Antonio se levanta en armas y proclama la república por primera vez en la historia de México. Firma con Echavarrí y otros generales del el plan de Casamata, en donde desconoce el gobierno iturbidista. Más adelante, en su regreso a la Ciudad de México, es traicionado y el gobierno ahora impuesto lo somete a un proceso por su intento de golpe de Estado. Sin embargo, no recibe ningún tipo de castigo. En 1824, Guadalupe Victoria lo envía a Campeche a solucionar los conflictos entre Campeche y Yucatán. Los yucatecos buscan seguir haciendo negocios con Cuba y los campechanos buscan cortar cualquier vínculo con la isla por tratarse aún de territorio español. Antonio jugará en ambos bandos, haciéndose querer en ambos bandos, y propone iniciar una empresa Cuba para deshacerse de los españoles ahí presentes. Sin embargo, el presidente Victoria se opone a la aventura y le quita el mando de las tropas. Entre 1825 y 1827, de regreso ya en Veracruz, adquiere la hacienda de Manga del Clavo, residencia en la cual se casará con Inés de la Paz. Durante este periodo se dedicaría a las faenas del campo y a su afición con las peleas de gallos, sin participar en absoluto en la política. En 1828 Nicolás Bravo se levanta contra el gobierno de Guadalupe Victoria y Santa Anna se compromete a ayudar a los alzados. Sin embargo, al ver que su derrota está prácticamente asegurada, Antonio jura lealtad al gobierno federal y traiciona a los insurrectos. En agosto del mismo año se llevan a cabo elecciones en las cuales Gómez Pedraza resulta vencedor frente a Guerrero y Santa Anna. Debido a esto se pronuncia en Jalapa a favor del insurgente. Huye con sus tropas a Oaxaca y mediante tácticas dilatorias evita enfrentamientos sangrientos. En diciembre estalla el sangriento motín de la Acordada y Guerrero llega a la presidencia. Ya nombrado comandante de Veracruz, se entera de una expedición española en Cuba con intenciones de reconquista, así que rápidamente se dirige a Tampico con intenciones de acabar con el enemigo, que lo supera en tropas, pero Santa Anna logra convencer a Barradas, líder de la división española, que tiene en su poder a 20.000 soldados, cuando en realidad cuenta con 1.500. Con esto logra conseguir tiempo en un armisticio con Barradas para la llegada de refuerzos, logra una victoria histórica durante la tormenta, y es coronado como el héroe de Tampico. Entrega las tropas de Veracruz y se retira por un tiempo a Manga del Clavo, prometiendo ya no participar más en luchas intestinas. Pero su descanso no duraría mucho, ya que en 1832 se subleva con 1.500 hombres en contra del presidente Anastasio Bustamante, o el come huevos como le decía el mismo Santa Anna, quien había quitado del cargo a Guerrero. A pesar de una derrota que sufre en Tolomé, Antonio aprovecha la rebelión que surge en todo el país, la cual exige el regreso de Gómez Pedraza como presidente, y se cuelga de la fama de Gómez Pedraza, a quien, por cierto, odiaba profundamente, para así poder hacerse con el poder. El 3 de enero de 1833, Santa Anna y Gómez Pedraza entran triunfalmente a la Ciudad de México en la misma carroza. 3 meses después, el Partido Federalista gana los comicios presidenciales gracias a la mancuerna formada por Santa Anna y Gómez Farías. Antonio es nombrado presidente, pero delega el cargo al vicepresidente y se retira a Manga del Clavo. Gómez Farías implementa una serie de reformas duras que le quitan el fuero al ejército y a la iglesia, causando gran descontento entre las clases privilegiadas. La guarnición de Cuernavaca, al grito de religión y fueros, proclama a Santa Anna como la única autoridad en el país. Este aprovecha la coyuntura y destituye a Gómez Farías, restituyendo el centralismo y devolviendo el poder a los conservadores. Al llegar al poder, Santa Anna constató que el problema de las monedas falsas en circulación había reducido bruscamente el valor de la moneda, además que desde el inicio del México independiente, la industria minera de la plata se encontraba rota, y esta representaba el 80% de los ingresos del país. Si los problemas económicos no fuesen suficientes como para declarar una crisis nacional, años de abandono de las tierras del norte y el permiso de la llegada de colonos estadounidenses a tierras mexicanas habían provocado que en Texas hubiera 30.000 colonos y 15.000 mexicanos. Los colonos empezaron a dar indicios de querer independizarse, ya que en un principio los colonos tenían dos requerimientos para asegurar su estancia en México. Primero, ser católico, y segundo, ser leales al gobierno mexicano, requerimientos que nunca habían cumplido ya que eran protestantes
y leales siempre al gobierno gringo. Sin embargo, la gota que derramó el vaso fue cuando el gobierno abolió la esclavitud. Era obvio que se iban a oponer a esta medida. El ejército estadounidense toma cartas en el asunto y envía soldados a Texas, a lo cual Santana pide licencia para retirarse en una excursión militar con 6,000 hombres mal entrenados en dirección a Texas. El héroe de Tampico vuelve a coronarse con laureles al derrotar a los gringos en dos ocasiones, una en Encinal, en donde el general Urrea recibe la orden de fusilar a 400 prisioneros tejanos, y la otra, la más memorable, la leyenda, la victoria de Victoria, señores, el Álamo, en donde Santana logró hacer pedazos la fortaleza y derrotar a los gringos, quienes se hallaban muy seguros de la victoria. Confiado después de sus victorias, decide descansar junto a sus tropas junto al río de San Juan Jacinto, un lugar, con el perdón de la palabra, pendejo para descansar con las tropas. Rodeado por un bosque, los soldados tejanos no tuvieron dificultad para ocultarse entre la maleza y asesinar en un abrir y cerrar de ojos al ejército mexicano, mientras gritaban "Remember the Alamo" o cosas así. Santa Anna es capturado y es recluido en la prisión de Oracimba, en donde está a punto de ser linchado por los soldados tejanos que le guardan un rencor enorme. Aquí es donde se da uno de los mayores mitos que se ha dado, el que dice que firmó para otorgar Texas, pues él ya no estaba en poder de hacer eso, ya que había sido bajado del cargo de presidente y solo pudo firmar una tregua, además de que Texas en ese momento no se anexó a Estados Unidos. Texas en un primer momento se convirtió en una república independiente, y hasta después fue que Estados Unidos lo anexó. A su regreso se dio cuenta de que ya no era alabado por el pueblo, quien ahora lo tachaba de traidor a la patria. Pero la oportunidad de reivindicar su figura llegaría más pronto de lo que él pensaba y de lo que todos pensaban, ya que en 1838 una escuadra francesa arribó al puerto de Veracruz reclamando una indemnización para un pastelero francés que había sido saqueado. Anastasio Bustamante designó la defensa a Antonio, quien perdería el pie izquierdo en una carga de caballería. Los médicos le apuntan torpemente el pie y en una escena melodramática, Santa Anna escribe un manifiesto que conmueve a la nación. Los mexicanos y mexicanas empiezan a rezar en las iglesias y en sus casas por la salud de su héroe. En 1841 es nombrado presidente provisional e instaura una dictadura. Manda hacer un homenaje fúnebre a su pie izquierdo y lo entierra en el cementerio de Santa Paula, censura periódicos y políticos, destituye generales y compra varias diputaciones para impedir la entrada de sus enemigos al gobierno. Inaugura el Teatro Santana, que más adelante pasaría a ser Teatro Nacional, y manda construir una estatua suya en la Plaza del Volador. El general Paredes se levanta en armas en Guadalajara y otros comandantes le siguen el paso. Santa Anna se dispone a acabar con los sediciosos, pero una multitud enfurecida derriba su estatua y desentierra su pierna, la cual van pateando por las calles. Cuando intenta huir es capturado y exiliado a Venezuela, aunque se queda en La Habana, según él, para esperar el llamado de la nación. En 1845 Estados Unidos anexa Texas a su país. Con esto queda declarada la guerra. El presidente provisional Joaquín Herrera envía al general Paredes a combatir en el norte, pero en vez de combatir a los invasores, este se levanta en armas contra el gobierno mexicano. Increíble, en un momento de crisis nacional. El general principal de combatir a los estadounidenses se levanta en contra del mismo presidente. Es obvio que no todo es culpa de Santa Anna, pero bueno, vamos. Santa Anna entra en negociaciones con el general Mackenzie que implicaban la ayuda de Santa Anna al gobierno de Estados Unidos a cambio de que Antonio pudiera llegar a México. A su llegada, se quita la máscara y muestra sus verdaderas cartas. Hace caso omiso al trato con los gringos y se reúne un ejército para combatir. La resistencia en el norte no sirve para nada porque los estadounidenses llegaron por el puerto de Veracruz y entraron a la Ciudad de México, pasando por batallas del Cerro de la Atalaya, el Cerro Gordo, en Puebla, hasta llegar a la Ciudad de México, obviamente. El punto mejor defendido era el Peñón de los Baños, donde estaban los catrines de las Guardias Nacionales. Santa Anna creía que el primer ataque vendría por ahí, por ser la entrada natural de la ciudad para el que viene de Puebla.
Por el sur había baluartes improvisados en la hacienda de San Antonio y el convento de Churubusco, sobre el camino de Tlalpan, donde estaba acuartelada la división del general Bravo. Valencia pierde la batalla de Padierna debido a una negligencia de Santa Anna, quien no le envió refuerzos. Nicolás Bravo pierde la batalla en el castillo de Chapultepec debido a discordias con Santa Anna, que se demuestran en la siguiente correspondencia. Bravo envía una carta el 13 de septiembre a las 5 de la mañana. Ningún escarmiento puede contener las deserciones cuando la tropa sabe que le espera una muerte segura. Anoche, el batallón de Toluca defeccionó en masa. Si no fuera por los jóvenes alumnos del colegio militar que se han agigantado ante el infortunio, ya hubiéramos sacado la bandera blanca. Cuando veo a esos niños imberbes morir desangrados en las almenas del castillo, me siento culpable y avergonzado por haberlos puesto en la línea de fuego. Hablemos a calzón quitado, general. Si está resentido conmigo porque apoyé la revolución decembrista, eligió el peor momento para cobrarse el agravio. No permita que sus rencores predominen sobre el interés nacional. El enemigo escala ya las faldas del cerro y necesito relevar a los cadetes con tropas frescas. Concédame los refuerzos y le prometo que al final de la guerra nos batiremos a duelo. A lo que Santa Anna responde de manera breve: aceptado el duelo, denegadas las tropas. Y Bravo, igual de breve y bravo, le responde: chinga tu madre. Con la batalla del Molino del Rey se pierde totalmente la guerra y el presidente Manuel de la Peña y Peña firma los ignominiosos tratados Guadalupe Hidalgo. Santa Anna es acusado de traición y es exiliado a Kingston, Jamaica, para posteriormente irse a Turbaco, Colombia, donde reactiva la economía local y es visto como un benefactor por el pueblo. En 1853 es llamado de nueva cuenta por los conservadores para presidir el país. Santa Anna censura a la prensa liberal y exilia a varios liberales, entre los que se encuentran Benito Juárez y Melchor Ocampo, quienes se conocerían en Nueva Orleans. Un año más tarde, Juan Álvarez se subleva en Ayutla junto con Ignacio Comonfort. Santa Anna huye a pesar de la súplica de los conservadores y regresa a Turbaco. De aquí en adelante el benemérito de la patria no tendría ninguna aparición relevante en la política. Siempre tuvo ganas de volver, pero ya ningún bando lo quería. Además de que el pueblo ya no lo reconocía y aquel hombre que alguna vez fue un tigre de la diplomacia se quedó sin dientes y sus heroísmos fueron opacados por sus errores y traiciones. Pues bien, queridos oyentes, ha llegado la hora de dar un veredicto final. Una reflexión final en la que analizamos todos estos sucesos. Pues bien, a mi consideración, sí debe de haber una reivindicación de la figura de Santa Anna, que tanto hizo por este país. No sabemos realmente si lo hizo por él mismo, por egocéntrico, por puro narcisismo, o realmente lo hizo con convicciones patrióticas. Pero juzguemos los hechos, señores, y creo que sí se notan convicciones realmente patrióticas en las acciones de este antiguo cadete militar. Santa Anna es bastante incomprendido, sí, pero también tienen cierta razón sus retractores. Santa Anna siempre fue un traicionero y, como lo mencioné anteriormente, siempre fue un tigre de la diplomacia. Siempre fue un mediador espléndido y fue un negociador también de la misma forma espléndido. Hablaba con cierta labia, mentía constantemente y de manera excelente. Y creo que sus errores y traiciones no deberían opacar sus heroísmos. Porque sin duda, si el país sobrevivió a medias, el siglo XIX mexicano, por lo menos la primera mitad, fue gracias a Santa Anna. Sí, claro, fue un desastre ese siglo, pero nadie más que Santa Anna se dignó a darle un sentido patriótico a México. Nadie se dignó. En un país donde la mitad le roba a la otra mitad, y cuando esta mitad se da cuenta que la otra mitad le está robando, se propone a robarle a la otra mitad que ya le robó, unificar de tal forma, por medio de la imagen de Santa Anna, ya fuera para escupirle o ya fuera para lavarle, es de admirar. De una u otra forma, Santa Anna siempre une a la patria, o en contra suya, o con él, apoyándolo a él. Sin duda, a mi consideración,
Santa Anna fue de las primeras personas en darle un sentido patriótico a esta nación, ya que siempre convencía a los cadetes con sus discursos fenomenales de que la patria es primero. Sin duda no debemos tenerlo en un infierno ni en un cielo mexicano. Debemos tenerlo en la tierra, como un hombre, y así darle un juicio justo. Porque el juicio que le ha dado la historia tradicional es injusto. Espero que les haya gustado este podcast. Déjenme aquí en la caja de los comentarios si ustedes gustan, si están viendo en todo caso este video en YouTube, qué piensan de la figura de Santa Anna. Me parece una figura bastante interesante. Si lo están oyendo en Spotify o en cualquier plataforma de podcasting, mándenme un mensaje a mis redes sociales. Me interesa saber mucho lo que opinan acerca de este personaje. No olviden suscribirse, seguirme en mis redes sociales. Y pues bueno, muchas gracias por escucharme. Hasta luego.